Hola, bienvenidos a la quinta charla del ciclo Diálogos para la Reconstrucción que organiza el periódico La Nueva España con el patrocinio del Banco Sabadell y la colaboración de Bayer, la Federación Asturiana de Empresarios y las Cámaras de Comercio de Asturias. Este ciclo, que va a continuar la próxima semana, tiene como objetivo arrojar luz sobre el proceso de desescalada del confinamiento por coronavirus y lo hace de la mano de profesionales de reconocido prestigio y de diferentes ámbitos, pero todos ellos relacionados de una u otra manera con Asturias. Por eso hoy tenemos con nosotros a Irene Cano, ella es directora general de Facebook para España y Portugal, y a María Garaña, ella es ejecutiva internacional y ha trabajado, entre otros gigantes, para Google y Microsoft. Yo soy Elena Vélez y moderaré esta charla, este diálogo de aproximadamente 1 hora de duración y al que hemos titulado La aceleración digital. Y vamos presentando ya con nosotras a las dos mujeres que tenemos en esta webinar, que pueden ir encendiendo si quieren sus cámaras y sus micros para ir haciendo una presentación pues más personalizada. Vamos dando la bienvenida y yo desaparezco de la obetense Irene Cano. Ella es directora general de Facebook España y Portugal desde junio de 2012. Es licenciada en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Oviedo y se incorporó a la compañía de Mark Zuckerberg en 2010 como directora comercial y de desarrollo de negocio tras más de 10 años de experiencia en el sector. Desarrolló su carrera en Google, donde comenzó como responsable de operaciones en 2003 para pasar a ser directora de agencias en 2006 y anteriormente trabajó durante 3 años en el departamento comercial de Yahoo. Además, dirigió el departamento comercial de Orange España en 2009 y formó parte del equipo de marketing de Volvo en el Reino Unido. Ha sido reconocida como una de las mujeres más influyentes en España por varias publicaciones y colabora activamente con diversas ONG como la Fundación Vicente Ferrer. Bienvenida, buenos días, Irene. Gracias por estar con nosotros. Y María Garaña ocupó altos cargos en Google y Microsoft y ahora está en proceso de incorporarse a un nuevo puesto, pero siempre en el sector. Licenciada en Empresariales y Derecho, mantiene un fuerte compromiso con la región, con Asturias. Formó parte del grupo de expertos que asesora al anterior presidente del Principado, Javier Fernández, y pertenece a la Asociación Asturias Compromiso 21. La mayor parte de su carrera profesional ha estado ligada a Microsoft, en la compañía de Bill Gates. Fue presidenta de la Tecnológica en España. Le tocó además lidiar con los peores años de la crisis. En verano de 2015 fue premiada con un ascenso al pasar a la vicepresidencia de la División de Soluciones Empresariales de Microsoft para Europa, Oriente Medio y África. En 2018 fichó por la compañía tecnológica Google. Está considerada como una de las directivas más influyentes de España. Tiene un máster de Harvard y está en el Consejo de Liberbank y del grupo alemán TUI, el mayor tour operador del mundo, y además recibió el premio Asturiana del Mes de este periódico de La Nueva España en enero de 2018. Bueno, pues después de esta presentación solo cabe decir que, como siempre, tenemos abierta la posibilidad de un chat que tienen ustedes en la parte derecha de su pantalla y pues aquellas personas que lo consideren y les apetezca pueden plantear sus cuestiones o sus comentarios a nuestras dos ponentes. Buenos días. Buenos días. Muy buenos días a todos. Si os parece, pues hablando del título de este webinar, la aceleración digital. ¿Estamos realmente viviendo una aceleración producida por la crisis sanitaria del coronavirus? Empezamos, ¿os parece, mismamente por Irene Cano? Pues sí, no cabe ninguna duda. Y además la está experimentando toda la sociedad. Es verdad que la transformación digital era exclusiva de unos pocos hasta hace prácticamente unos meses, no porque no todo el mundo tuviese en mente que esto era algo que estaba por llegar y que además era necesario, sino porque no sentían la premura de esa digitalización, precisamente porque tu entorno no te forzaba a ello. Si los demás no lo hacen, ¿por qué lo voy a tener que hacer yo? Aquí hay una variable de entorno que ha imprimido esa premura al proceso y todo el mundo se está digitalizando. Sí, como dice Irene, ¿no? Yo creo que es, más que opinión, es hecho, ¿no? O sea, de hecho, el uso de Internet ha crecido. Estaba leyendo el otro día el 60% durante la pandemia. Ahora bien, yo sí que quiero diferenciar entre lo que es adaptación o adopción digital y transformación digital. O sea, yo creo que, como comentábamos ahora, o sea, sí o sí, de repente muchos de los impedimentos que existían de presupuestos, de políticas internas, de seguridad, de la necesidad virtud, han desaparecido de un día para otro.
Pero dicho esto, yo creo que ha habido empresas que se están adaptando y les ha pillado y yo creo que hay otras empresas que realmente sí que podemos hablar de transformación digital, cambio de modelo de negocios, cambio de cómo se relacionan con el cliente. Y yo creo que ahí se van a ver y estamos viendo ya dos velocidades, pero desde luego que ha incrementado y que ha abierto oportunidades, por supuesto. Sí. De velocidades, sobre todo en cuanto a compañías, a empresas, pero también habría velocidades a nivel global en el mundo. Planteo, por ejemplo, pues no es lo mismo el continente africano que el americano o que Europa, ¿no? Habría diferentes velocidades en este fomento digital, en esta aceleración. Sí, precisamente porque hay un vector o catalizador común de esa transformación digital que es la tecnología. Entonces, la facilidad de acceso a esa tecnología, entendiendo como tecnología conectividad, pero también dispositivos y contenidos que permitan acceder a una serie de procesos y de herramientas que nos ayuden a digitalizarlos, condiciona mucho la velocidad de esa digitalización. Nosotros vemos además dos pilares en la digitalización. Uno primero, que es la digitalización de la sociedad, y uno segundo, que es consecuencia del primero, que es la digitalización de los negocios. Al final, si las personas o los consumidores de las empresas, los clientes, cambian sus hábitos de consumo y los transforman en hábitos mucho más digitales, obviamente las empresas tienen que transformar sus negocios para sobrevivir. Dentro de cada uno de estos dos pilares vemos un montón de tendencias que ya compartiremos a lo largo de esta charla. Yo también, o sea, concuerdo. Yo creo que hay no dos, sino varias velocidades. Y a ver, y es curioso, ¿no? Yo creo que hay países o entornos, como por ejemplo puede ser el asiático, que claro, como son países tan jóvenes y no tienen, como se llama en la industria, o sea, herencia, legacy, o sea, directamente se han saltado varios pasos. Ayer justo me comentaba una persona, ¿no? De Sudáfrica, por ejemplo, decía, jo, es que es increíble, o sea, mi abuela, y estoy hablando de una persona que tenía 30 y muchos, casi 40, tiene sus dos móviles, pagos por internet, tal, y luego hay otros lugares, como por ejemplo puede ser América Latina, donde claramente quizás a mí sea lo que más me preocupa de esa situación, que en el entorno educativo, ¿no? O sea, donde claramente los colegios, y lo estamos viendo cada uno, yo tengo 2 niños, se están adaptando, pero que es que vamos a ver que hay muchos países del mundo donde no hay conexión a internet, donde no hay dispositivos. Entonces yo creo que, por ejemplo, el mundo de la educación sí que va a ser una de las áreas donde, desgraciadamente, de eso que llevamos muchos años hablando, que es la brecha digital, es que ahora está siendo la diferencia entre niños que se queden descolgados y niños que no, ¿no? Yo creo que en ese sentido, y también con excepciones, Europa tiene una posición privilegiada, pero creo que hay lugares del mundo, como por ejemplo América Latina, donde yo pasé muchísimos años y en el camino me traje un niño que nació en México y tal, que es uno de los mercados donde sí se ve que este tema es serio. Bueno, interesante, ¿no? Hablando de, estudio, ¿no? Análisis de cambios de hábito de consumo. Entiendo que eso se ha hecho siempre, sobre todo en vuestro trabajo, pero que ahora se está analizando, si cabe, más aún con lupa, y no sé si hay un cambio de tendencia en esos hábitos de consumo desde marzo a ahora, ¿no? Si nos puedes ahondar en esto, que me parece muy interesante. Hay un cambio de tendencia y hay un cambio de percepción que subyace bajo esos cambios de tendencia. Esta crisis ha contribuido a la positivación o al cambio de percepción que se tiene sobre la tecnología. Yo recuerdo, y María seguro que recuerda, meses que me llamaban para dar charlas sobre el impacto negativo de la tecnología en la sociedad y yo pensaba, ¿de verdad? Que tengo yo que dar esta charla. Bueno, pues circulan un montón de mensajes y de memes últimamente que dicen, imaginaros que esta pandemia nos hubiera cogido en los años 80, con 2 canales de televisión, sin móvil y sin internet. Realmente hubiéramos vivido una situación muy distinta y la aceleración, obviamente, de la transformación y la capacidad para adaptarse al cambio no hubiera sido la misma. Tendencias que está trayendo este uso de la tecnología. Dentro de la digitalización de la sociedad, yo creo que 3 fundamentalmente. La primera de ellas es las conexiones, la digitalización de las conexiones. Algo que a priori se podía hasta entender como negativo, se ha convertido en una de las facetas más positivas de la tecnología. El hecho de que yo,
con mis movimientos restringidos pueda conectarme con las personas a las que quiero y pueda conectarme con las fuentes de información y pueda hacerlo también con las empresas que me facilitan productos, porque no me puedo mover de mi casa, ha sido fundamental. Hemos visto cómo crecía un 50%, por ejemplo, el intercambio de mensajes a través de WhatsApp. Pero un dato más significativo todavía, y me ha hecho mucha gracia, María, con lo de mi abuelita tiene 2 móviles, es como el 70%, cómo hemos visto un 70% de crecimiento en lo que es la videoconferencia, que no solo es vinoconferencia entre la gente joven que ha quedado para tener relaciones más allá del entorno laboral, por ejemplo, sino muchas abuelas que se han conectado con sus familias simplemente para no estar solas, porque no se podían abrazar y no se podían ver. La segunda tendencia, el trabajo en remoto. Trabajo en remoto que está aquí para quedarse, que veremos muchos avances en los próximos años, que no es trabajo en confinamiento, porque al final cuando tú trabajas en remoto trabajas por proyectos y desde cualquier lugar del mundo, pero cuando terminas tu horario laboral sales a cenar, no sigues confinado. Pero hay unas partes positivas del trabajo en remoto que el confinamiento ha traído que se van a quedar porque nos ayudan a incorporar talento global. Y más allá de esto está también algo que también ha introducido María, que es lo que se llama el homeschooling, la educación en remoto, que obviamente aflora muchas de las brechas digitales, económicas, etcétera, que existían previamente en la sociedad y en el mundo, pero que ha puesto de manifiesto la necesidad de avanzar en estos entornos y de que la educación no tiene por qué ser siempre presencial. Sí, y totalmente de acuerdo. A ver, yo ahondaría en 3 temas. El primero, y de eso Irene sabe mucho, del papel que han tenido la tecnología y las redes sociales en que la gente se sienta más acompañada, ¿no? Yo que tenía y que tengo, ¿no? Pues típico chat familiar, que por cierto, así como comentabas, que Irene es obetense, ¿no? Y mi familia es de un pueblo de Asturias, de Panes, y nuestro chat se llama, por supuesto, Vacaciones Panes. Bueno, pues es que yo no me puedo imaginar la vida que esto le ha dado a mi madre que tiene 70 años y que dice que no va a salir de casa hasta que haya una vacuna, hasta mis tíos de la misma edad. Bueno, ha sido increíble, ¿no? O sea, creo que, volviendo a lo que decía Irene, de cuánto hemos hablado del papel negativo, pues hay que hablar del papel positivo como elemento de que la gente se haya sentido arropada, acompañada, Y efectivamente yo creo que aquí hay 2 industrias, ¿no? O 2 ámbitos. Uno, el tema de la educación, donde, fíjate, es curioso, porque yo creo que en el tema de educación, aquí yo sí que hablaría, como decía antes, no tanto de transformación digital, sino de adaptación digital. ¿Y por qué? Pues porque, como me decía el otro día, y no me atribuyo la frase, ¿no? O sea, yo no sé cuál es la experiencia de la gente que está acompañándonos, pero es que a mí el homeschooling me ha parecido como IKEA, ¿no? Que te dan todas las piezas, pero te las tienes que armar tú. O sea, yo me estoy estudiando 3º de básica con mi hijo, básicamente. Entonces, bueno, yo creo que educación de verdad es uno de los ámbitos donde de verdad el siguiente paso tiene que ser la transformación digital, no la adaptación a la digitalización, ¿no? Y el segundo ámbito que sí lo veo súper tremendamente positivo y que ha sido uno de los ámbitos donde tradicionalmente ha habido más barreras es el mundo de la sanidad. Mira que yo misma he escuchado, y ya no solo dentro de España, porque yo he estado la mayor parte del tiempo fuera, ¿no? Particularmente, por ejemplo, en Inglaterra, ¿no? Donde el sistema público de salud es el NHS. Barreras de todo tipo, legal, tal. Bueno, no he visto mayor despliegue desde, por supuesto, consultas online, seguimiento de indicadores, etcétera, que en el mundo de la sanidad. Y yo creo que esto es algo muy positivo, y particularmente en Europa, donde tenemos la pirámide de población que tenemos y donde claramente, y ahora más que nunca, pues no queremos pues, que la gente vaya a los centros de salud o a colapsar los hospitales. Con lo cual, sanidad es uno de los ámbitos donde estamos viendo esta tendencia y que yo creo que está definitivamente aquí para quedarse. Fijando en el chat, bueno, pues está activo, ¿no? Y hay personas que están insistiendo mucho en el tema de la zona rural, porque antes hablábamos de esta aceleración digital a distintas velocidades según la parte del mundo, pero claro,
la gente dice, vale, sí, estamos en Asturias, hay zonas rurales no tan lejanas, a lo mejor San Claudio mismamente, que tienen problemas de conexión, que no va bien. Entonces, haciendo un mix de las cuestiones que nos plantean aquí nuestros espectadores, podríamos decir que cómo se puede potenciar ese desarrollo tecnológico en la zona rural, si es necesario y qué puede traer de bueno para Asturias, ¿no? Que realmente es una inversión más que necesaria el potenciar la digitalización de Asturias y el mejorar las conexiones. Vamos a ver, España está muy por delante de muchos de los países de nuestro entorno en lo que es conectividad. Como he dicho antes, el acceso a la tecnología depende también de que exista un dispositivo que se conecte a esa red y obviamente de que se utilice para generar cualquier tipo de productividad o valor para la persona que lo utilice. El entorno rural puede ser uno de los grandes beneficiados de este florecer tecnológico que estamos viviendo, de la transformación digital, en primer lugar porque cualquier persona, y nosotros hemos anunciado la semana pasada que vamos a transformar la empresa en una empresa de trabajo en remoto, que es algo que es una transición que tardará entre 5 y 10 años, gracias a los aprendizajes que el COVID nos ha traído de forma forzosa, aunque para muchas empresas, para nosotros ha sido también una transformación un tanto nativa porque ya utilizábamos plataformas digitales para comunicarnos. Pero la principal ventaja del ofrecer a las personas la posibilidad de trabajar en remoto es que encontremos el talento allá donde está, sin necesidad de que migre, como he visto en alguna de las preguntas que la gente está haciendo dentro del chat. Que yo misma pueda, en lugar de tener que estar basada en Madrid de forma centralizada, donde mi empresa tiene las oficinas, pueda trabajar desde una casa infinitamente más grande que la que tengo, de manera mucho más tranquila y organizándome en un sitio verde y mirando al mar en el medio de Asturias. Además, la tecnología ha permitido que muchas de las personas que tienen pequeños negocios rurales los potencien y los lleven mucho más allá de lo que hasta ahora era su zona de influencia o zona geográfica en la que podían vender. Una de las tendencias que estamos viendo es el florecer del e-commerce. En Europa está llegando ahora mismo al 33%, pero hay muchas empresas que tienen como objetivo que esto sea el 50%. Pero estamos viendo también la necesidad de una profunda transformación dentro de las empresas, sean grandes empresas, sean medianas empresas o sean pequeñas empresas de incluso una sola persona. Hay muchísimos ejemplos dentro de las plataformas en los que estamos viendo cómo gente se confinaba en la montaña sin acceso a ningún tipo de servicio y los pequeños empresarios de la zona rápidamente han desarrollado la logística, aceptando, por ejemplo, pedidos a través de WhatsApp y poniendo a sus hijos a distribuirlos para dar este tipo de servicios. La tecnología ha democratizado el acceso a la transformación digital y ha eliminado las barreras físicas, una de ellas la geográfica. Es una transición que no lleva 1 ni 2 años, tardará, pero permite convertir a cualquier persona en empresario y le ofrece las herramientas para poder hacerlo. Sí que es cierto, y con esto termino, que se está viendo una profunda transformación dentro de las empresas en la que se está intentando transformar la logística y los procesos para depender menos de terceros y movernos un poco de lo global a lo local, para que no nos ocurran cosas que nos han ocurrido durante esta pandemia. Está ocurriendo también a nivel gubernamental. Hay muchos países que están intentando recuperar sectores industriales que hasta ahora se habían perdido. Entonces, creo que va a ser una transformación de años, pero creo que estamos ahora mismo poniendo los mimbres. La tecnología va a ser el vector común a este nuevo desarrollo y creo que las zonas rurales se beneficiarán de esto, obviamente. Sí, yo creo que Irene ha hecho un buen resumen del tema, ¿no? A ver, en el caso concreto de Asturias, y yo creo que de las zonas rurales es curioso, ¿no? O sea, no sé si estaréis de acuerdo, pero tuvimos, curiosamente, ¿no? Cerca del periodo electoral y sin meternos en temas políticos, pues mucho ruido con todo el tema de la España rural y curiosamente después se desinfla y al día siguiente pues no sé lo que realmente qué tanto se ha traducido en acciones, ¿no? Yo creo que, mira, un efecto, y a ver, a mí me cuesta hablar de efectos positivos de la pandemia, porque una pandemia, pues no sé, efectos positivos le veo poco, pero sí que es cierto que rescato 3, que de repente
pueden ayudar a Asturias, ¿no? El primero, yo creo que en cuanto a los hábitos de compra, la gente se ha vuelto mucho más y se está volviendo mucho más hacia el pequeño comercio, ¿no? O sea, lo que es la relación esta de intimidad y de filiación y de solidaridad también al pequeño comercio. Segundo, el pequeño comercio se ha puesto las pilas, ¿no? Yo el otro día justamente estaba el sábado por primera vez con amigos, ¿no? Y me decía una amiga que había llamado a una carnicería súper pequeñita que hay por la zona y le había preguntado, oiga, ¿ustedes están repartiendo a domicilio? Y que el señor ha dicho, por supuesto, señora, dígame cuánto. O sea, las pilas que se está poniendo también el pequeño comercio, yo creo que no las hemos visto nunca, ¿no? Y lo tercero que digo es, a ver, y esto yo lo he visto mucho fuera de España, sobre todo en Alemania, ¿no? Donde tú ves sedes de grandes empresas que son muy importantes también para el pequeño comercio en muchos casos, porque son tractoras, ¿no? Y Irene está en una de ellas, yo me estoy ahora incorporando a otra, donde tú vas a Alemania, oye, y es que yo tengo clientes que están en un pueblo perdido y no está todo centralizado en lo que pudiera ser el equivalente a Madrid y Barcelona, ¿no? Por supuesto, todo empieza por el tema de acceso a la conectividad. O sea, es verdad que sin esto no hay nada. Y creo que todos hemos experimentado, por ejemplo, yendo en el AVE o en cualquier tren, lo frustrante que es el tema de la conectividad. Bueno, pues eso es lo que tiene esta gente que está en zonas rurales y con mala conectividad que sufrir día a día. Pero insisto, para terminar, yo soy positiva con ese tema. Yo soy positiva y particularmente Asturias, que cuando se pone las pilas, como hemos visto también en la gestión de la pandemia, que ha sido una mejor práctica, sobre todo de la gente en muchos ámbitos. Yo, a ver, espero que de esta situación tan desafortunada salgan cosas positivas que apliquen a las zonas rurales y particularmente al pequeño comercio. También se repite una pregunta, lanzan una cuestión, ¿no? Por ejemplo, Juan Zamora dice, antes de la transformación digital debe formarse las personas. Y yo añado, ¿está la sociedad formada digitalmente o necesita un curso acelerado? Bueno, a ver, yo creo que hay dos tipos de formación. Una es la funcional, de la formación y la generación y desarrollo de las habilidades, y otra es la formación continua, es decir, el perfeccionamiento de esas habilidades. En el mundo que nos está tocando vivir, o perfeccionas esas habilidades o no sobrevives. Entonces, el formar a la sociedad, a las personas, en las habilidades necesarias para triunfar y operar con éxito en la sociedad digital y en la economía digital, es decir, esa formación en ciudadanía digital es imprescindible. Y esto es previo a la pandemia. Obviamente, la pandemia, como todo, lo ha acelerado, pero todas las empresas están invirtiendo en formación de profesionales, lo que se llama reskilling, para poder ayudarles a ser, primero, empleables y, segundo, productivos en el mundo digital. Nosotros hemos desarrollado un montón de programas, varios de ellos en el medio rural. Tenemos un programa, por ejemplo, que se llama Extraordinarias, que hemos hecho junto con Cibervoluntarios, que lo que pretendía era identificar talento dentro del mundo rural, gente que tuviese negocios que pudiesen escalar más allá de su ámbito geográfico, seleccionarlos, formarlos y darles visibilidad para que se conviertan en referentes de terceros. Entonces, sí es necesaria la formación, pero la formación continua. Hay un problema muy español que es el de me formo y ya. Y hasta el día que me muera no me vuelvo a formar. Eso no va a aplicar ya nunca más. La gente va a tener que estar en una formación continua si quiere poder adaptarse y no perder el tren de los cambios que nos depara el futuro. Sí, para complementar, estaba leyendo, por ejemplo, el comentario de Juan Zamora, ¿no? Donde dice, hombre, por supuesto, en navegar en Internet no hay que formar a nadie, porque todos estamos muy formados y las nuevas generaciones, todos sabemos que nos dan mil vueltas. Pero claro, una cosa es formarse en eso y otra cosa es de aquí a cómo pasas a ser más productivo y que eso se traduzca, pues, efectivamente en esta tan manida. Que yo te reconozco una cosa, no sé, Irene, ¿no? Pero yo ya, a mí con la palabra transformación digital me pasa lo mismo que en su día con la palabra innovación. Ya hay que aterrizarla mucho porque si no quiere decir todo o te quedas en nada, ¿no?
Yo creo que, a ver, la tecnología está ahí. O sea, no es un tema, la tecnología está ahí. Desde luego, las plataformas tecnológicas en su existencia está ya inventado y desarrollado y disponible. Yo creo que tecnología que vamos, que no vamos a ver hasta dentro, o sea, de 15 años y ya está. O sea, yo he visto cosas en manejo de la voz, he visto cosas en manejo del tacto, etcétera, que ni siquiera han llegado y que probablemente muchos de nosotros no sabemos que está inventado. El siguiente paso tiene más que ver con lo que estaba apuntando Irene, ¿no? O sea, con la parte cultural, con la resistencia dentro de las compañías. Yo, por ejemplo, en mi ámbito, una gran barrera es la colaboración entre las áreas de tecnología y las áreas de marketing, ¿no? Donde muchas veces se dividen los presupuestos, donde no se hablan entre ellos, donde hay que ponerse de acuerdo en cuál es la prioridad. Entonces, te diría, la conclusión es, la tecnología está. Desde luego, en mi opinión, la principal barrera no es la económica. Hay incluso piezas de software que son gratuitas y yo creo que la principal, por supuesto, barrera y oportunidad es la parte de formación y cuidado. Y no podemos decir es que ya nos hemos quedado mayores. O sea, recordemos que estamos en Europa. Aunque pongamos a todos los jóvenes a trabajar en tal, no hay manos suficientes. Esto va en que y ha utilizado Irene la palabra reskilling, ¿no? Hay que hacerlo también con la pirámide de población real que tenemos, ¿no? Y yo creo que es también una de las grandes prioridades y el segundo salto cuántico de esto, o sea, no es tener acceso a más tecnología. Yo para terminar os diría, ¿no? O sea, yo tengo clientes en empresas donde solo utilizan, si bien nos va, ¿qué te gusta? Un 30% de la capacidad del software que ya tienen comprado, ¿no? Por eso las empresas de tecnología, además de medir sus ventas, cada vez más están midiendo, ¿no? Lo que se llama la adopción, o sea, realmente cuánto se está utilizando la tecnología que en muchos casos las empresas ya tienen, pero que no se está utilizando. Y yo añado a esto que no es tan fácil navegar por Internet. Hay un exceso de información y un exceso de funcionalidades que a priori muchas personas no saben si son o no son adecuados para sus necesidades. Entonces, no solo hay que formar a las personas en el uso, sino en el conocimiento de qué es lo que tienen que usar. Y pongo un ejemplo. Obviamente el uso de las plataformas digitales de Facebook, ya bien sea Facebook, Instagram, WhatsApp o Messenger, es relativamente sencillo y hasta las abuelitas con 2 móviles están haciendo videoconferencias. Nosotros hemos intentado acelerar el acceso digital de los negocios a través el lanzamiento de una serie de productos que le permiten a cualquier pequeño negocio, independientemente de su tamaño y de su ubicación geográfica, poner una tienda en cualquiera de las plataformas en cuestión de minutos. Hemos lanzado tiendas en las que con un botoncito dentro de tu Facebook o de tu Instagram puedes directamente personalizar una tienda con tu catálogo de productos, pero hemos lanzado también otra serie de funcionalidades que se activan prácticamente también con un solo botón, como puede ser el envío a domicilio para muchos de los restaurantes que no tenían permitido abrir porque no tienen terraza, pero sí están empezando a reactivar su actividad. Con una simple funcionalidad dentro de las plataformas pueden activar ese envío a domicilio y hemos activado, por ejemplo, también las tarjetas regalo para que muchas personas que son fieles consumidores y en ese acto de solidaridad del que hablaba María, quieren contribuir a la recuperación de aquellos negocios a los que son fieles, puedan hacer una pequeña donación para que esas empresas se sostengan o se mantengan hasta que llegue el momento de la reapertura. Hay decenas de miles de personas que los han utilizado, pero no todos los negocios lo están utilizando, con lo cual sí es necesario orientar a las personas en qué es aquello que puede beneficiarles a nivel personal y a nivel profesional. Y nosotros estamos continuamente invirtiendo en centros y programas de formación. Tenemos un centro de formación para empresas activo y tenemos un montón de tutoriales para ayudar a las personas. Pero cierto es que no se nace aprendido en este tipo de cosas y que la adaptabilidad al cambio en un mundo en el que el cambio es vertiginoso es imprescindible y a la gente hay que formarla. Sí, totalmente. También Esther Salido, otra de las espectadoras, pues muestra su preocupación por la seguridad de los datos personales, algo que ya se estaba haciendo, pero si se va a implementar, ¿no? A partir de ahora, que parece que el uso de las plataformas digitales y de Internet en general está aumentando mucho, ¿cómo se está
potenciando esa seguridad, ¿no? Para que todos nos sintamos bien, pues poniendo nuestros datos, nuestras cuentas bancarias, en fin. Uh-huh. Si quieres, Irene, que empiece, doy mi visión y, por supuesto, a ver qué piensas tú. O sea, yo creo que todo esto empieza también por una responsabilidad o conciencia personal, ¿no? Yo creo que hasta hace muy poco la gente no ha tenido esta conciencia de lo que es su huella digital, ¿no? Y que tu mundo en Internet es como tu mundo en la calle, entonces pues no debes hacer ni más ni menos o tomar ni más ni menos precauciones, evidentemente adaptadas al mundo digital, de las que tomas en la calle. A ver, yo creo que aquí se ha escrito mucho estos días. Yo creo que aquí hay un tema importante, ¿no? Yo creo que las grandes compañías, por lo menos en las que yo he estado y en la que voy a estar, y seguro que la Irene también, y luego lo comenta, a ver, trabajan y tienen que cumplir estándares y normas súper exigentes por parte de la Unión Europea, que es que si no, no podrían operar en esos países. Yo, por lo menos, en las compañías en donde he trabajado, esto era principio del diseño. Dicho esto, también quiero decir eso, también hay una responsabilidad personal de cada uno de nosotros, y lo voy a comentar aquí, ¿no? Yo, por ejemplo, muchas veces tengo discusiones en mi ámbito familiar donde tengo primos pues muy jovencitos, no sé qué, pues que siguen pirateando cosas. Aparte de la rabia que me da, porque muchas veces el daño no se hace a Microsoft, a Google o a Facebook, a quien sea, sino precisamente ese pequeño comercio o a esa gente que son desarrolladores, o sea, y que viven en España del sector de la tecnología, es que, aunque solo sea por el aspecto de lo que es la seguridad, pues claramente tendría que tenerse, pues pensárselo dos veces antes de descargar películas, hacer determinadas cosas. Y dicho esto, yo creo que hay que trabajar en dos frentes. Por supuesto, uno a nivel macro, en el legislativo, con el país, la Agencia Española de Protección de Datos, que está absolutamente en colaboración diaria y en supervisión diaria de estas compañías. Y yo creo mucho también en lo que es la responsabilidad personal y la precaución personal de un oro líquido que todos tenemos, que son nuestros datos y nuestra vida en Internet. No sé, Irene, ¿tú cómo lo ves? Yo creo que la gestión del dato es una responsabilidad de todo, de las empresas que desarrollan productos que necesitan de los datos para ofrecer mayor valor a los usuarios, pero también de los usuarios que comparten esos datos. La percepción del dato era distinta en Europa de lo que era en América y de lo que era, por ejemplo, en Asia, y la pandemia ha venido a cambiar un poco más la percepción que los ciudadanos tienen sobre la cesión de esos datos. De hecho, hay herramientas de trazabilidad de la pandemia que han sido muy exitosas en muchos países asiáticos, donde las personas están geolocalizadas y controladas. Se mide hasta su temperatura. ¿A cambio de qué? A cambio, obviamente, de poder estar desconfinadas y poder, obviamente, desplazarse y no tener restricciones a su movilidad. Entonces, yo creo que la gestión del dato es una responsabilidad, y ahora ya lo llevo a mi terreno, de cualquier empresa que ofrezca un producto que vaya a aportar valor a los usuarios. Para nosotros la privacidad está en el centro de todos los desarrollos de productos que hacemos, y la gestión del dato también requiere entender lo que se está compartiendo y por lo tanto también hay que formar a las personas en la gestión del uso que se hace de sus datos, de qué comparten, qué no comparten y con quién lo comparten. Una cuestión también de transparencia del uso de ese dato, y para eso hay que darle la información a las personas y facilitarle los accesos a esa información. También, bueno, estamos hablando del uso principalmente como pues, teletrabajo, oportunidades empresariales, económicas, de cambio de negocio, de adaptarse, ¿no? Pero, claro, hemos visto que el uso que se está haciendo ahora también de Internet es también un uso de consuelo, ¿no? De, pues, hago una videoconferencia, veo a mis seres queridos, y también de búsqueda de información. ¿Ha aumentado mucho esa búsqueda de información y cómo proteger esa información para que esa información sea veraz? ¿Es necesario también que la gente esté formada digitalmente para discernir una información de otra? La voy a coger yo, porque creo que va directo a mí esta pregunta.
A ver, para nosotros siempre, pero sobre todo durante esta pandemia, ha sido una prioridad que las personas accediesen a información útil, fiable y segura. Para que eso ocurra, hay que desarrollar una serie de procesos que te permitan garantizarlo. El primero de ellos, que fue puntual y hemos implementado durante estos meses, es redirigir a las personas a las fuentes oficiales de información. Creamos un centro de información sobre el COVID que redirige a la OMS y a las autoridades sanitarias de cada uno de los países, por el que han pasado más de 2.000 millones de personas. Con lo cual, garantizar que las personas pudiesen acceder directamente a la información sobre el COVID que compartían las fuentes oficiales era muy importante. Pero también venimos desde hace muchos años y obviamente hemos hecho muchos esfuerzos en los últimos meses gestionando la desinformación, es decir, luchando contra las famosas noticias falsas o fake news. ¿Cuáles son los principales pilares de esa lucha o de ese combate contra la desinformación? Eliminar, reducir e informar. Eliminar las cuentas y los contenidos que no cumplen con los estándares de la comunidad y que no cumplen con nuestras políticas publicitarias y no publicitarias. Muchas veces las noticias falsas cumplen con los estándares de la comunidad, pero no cumplen con otras políticas, como por ejemplo la del spam, la de contenido o la de contenido dañino o la de las cuentas reales. Es decir, hay muchas cuentas falsas que generan noticias falsas y por ello también se eliminan. En segundo lugar, lo que hemos hecho también es reducir la distribución de las noticias falsas. ¿Cómo lo hemos hecho? Eliminando los incentivos económicos a la distribución de esas noticias. Normalmente, detrás de una noticia falsa hay un incentivo económico para distribuirla, igual que ocurría con el spam en los años 90 a través del email. Si eliminas ese incentivo, eliminas obviamente la rentabilidad de la distribución de esa noticia. Además, hemos añadido también terceros, los fact-checkers famosos, que lo que permiten es verificar la veracidad o certificar la veracidad de las noticias. Son empresas independientes certificadas por un organismo independiente que es Pointer y que forman parte de la red internacional de fact-checking. En España trabajamos con AFP, Maldita y Neutral, y cuando cualquiera de ellos identifica que una noticia es falsa, se reduce su distribución en torno a un 80% y las personas no tienen acceso al contenido original que ha sido identificado como falso. Y finalmente, informar, es decir, darle contexto a las personas sobre aquello que están viendo para que ellos mismos también puedan juzgar en torno a lo que están viendo. Entonces, mostrarles noticias en torno a lo que están viendo que ya han sido certificadas por fact-checkers y además trabajar con asociaciones, expertos y autoridades para seguir evolucionando en la gestión de la desinformación es fundamental para seguir trabajando en esta línea. Sí, yo suelo complementar con dos cosas. A ver, y creo que ese es un tema que nos preocupa y ocupa a todos, tanto nuestra dimensión profesional, por supuesto, como nuestra dimensión personal, ¿no? Yo pienso que la cosa más importante es la mentalidad crítica, ¿no? O sea, yo que tengo hijos muy pequeños, pues mira, a veces parecerá una tontería, pero me comentan su visión de determinados temas que es que me aterroriza pensar que a veces porque lo han leído en internet ya se crean que es verdad, ¿no? Y que confundan lo de información con opinión. Y yo lo único también que quiero complementar, y voy aquí a romper una lanza en algo que me parece positivo precisamente para los medios de información. Yo no sé vosotros, pero particularmente en la pandemia estoy viendo cómo medios de comunicación y medios de comunicación muy serios, ¿no? Están aprovechando para poner en valor precisamente, yo creo, el acceso y, ¿por qué no decirlo?, y el pago de la información, ¿no? Porque detrás hay profesionales que tienen que comer como todos nosotros, etcétera. Entonces, estaréis viendo que están surgiendo cada vez en más periódicos lo que se llaman los wall payments, ¿no? El que te dicen, oye, pues si quieres seguir leyendo, hazte suscriptor. ¿Sabes lo que te digo? Una cosa, a mí me parece bien, o sea, me parece bien porque la gente no puede pensar que una noticia escrita por Pepe Pérez, que por supuesto puede dar su opinión, o sea, si el artículo empieza, en mi opinión, yo opino, mi visión es, oye, cada uno escriba lo que quiera, pero si realmente yo creo que una buena
forma para empezar, y no se reducirá al 100%, pero sí ayudará lo que es el fake news y tal, es irte a fuentes serias. Bueno, pues detrás de fuentes serias hay periodistas serios, hay medios de comunicación, tienen que poner en valor esa información. Y me ha parecido curioso, ¿no? Lo que es la explosión de los bulk payments en medios de comunicación serios, tanto en España como fuera. Aquí hablo desde la BBC y medios americanos hasta, por supuesto, medios de nuestro país. Pero sin duda, un tema muy, muy importante, preocupante y, de nuevo, donde tenemos aquí responsabilidad pues todos, ¿no? Juncal Alonso nos hace una pregunta larga, ¿no? Hace una introducción diciendo que estamos acostumbrados a que la tecnología nos haga la vida más cómoda. Habla de plataformas pues, de series, de películas, nos habla también de plataformas pues, como esta para mantener videoconferencias, pero añade, ¿cuál es el papel que la tecnología puede tener solucionando problemas que nos afectan como civilización? Habla de cambio climático, de cubrir necesidades básicas como la producción y la distribución de alimentos para paliar el hambre, o predecir desastres naturales, y sobre todo dice qué cambios de prioridades gubernamentales y de legislación necesitaríamos ver para que esto pudiese ser una realidad y la tecnología avanzase en esa dirección. María, es una pregunta muy buena, es una pregunta muy, muy general. A ver, la tecnología por sí sola, o sea, la tecnología es una herramienta y detrás de la herramienta están las personas, aunque solo sean por programar la herramienta. A mí me preguntan muchas veces sobre el mundo de los robots, de la inteligencia artificial, y siempre digo lo mismo, ¿no? Siempre, y lo estamos viendo ya, está surgiendo todo un mundo de posibilidades precisamente detrás de programar estos robots, de evidentemente gestionar todo el ecosistema alrededor. Cambio de prioridades, hombre, yo creo que las prioridades están bien establecidas. Tú tienes los objetivos de lo que es la Organización para Cooperación y Desarrollo, OCDE, que son los que están, pues eso, adoptando las empresas y que van en la línea de muchos de los temas que estamos hablando, ¿no? Desde medio ambiente, acceso a la alimentación como derecho de todo el mundo, etcétera. Yo creo que se deberían hacer, francamente, menos cosas y de más impacto. Yo creo que, más de cambiar las prioridades, yo creo que se exige mucha generosidad para sumar, aunque tu logo no sea el primero que está. Y eso es fácil decirlo y difícil hacerlo. Y es difícil hacerlo para las empresas y es difícil hacerlo para los políticos, pero hay que hacerlo. O sea, hay que hacerlo y rescato lo que decíamos al principio de la charla, ¿no? Porque ahora hay un momento de tal urgencia sí o sí que no hay que inventarse o que pensar, oye, es que tengo que, hay, como se dice en inglés, ¿no? Un burning platform que nos obliga. Entonces yo diría, la tecnología está ahí, es una herramienta y lo que hay que hacer es pasar a hacer las cosas y no solo invertir el tiempo en decirlas. Y has comentado algunos de los temas y lo hemos visto en la charla, ¿no? En educación, en sanidad, en medio ambiente, ¿no? Donde claramente la pandemia ha traído algunos beneficios, la calidad del aire es mucho mejor, todos nos han llegado los típicos memes del mapa de contaminación, el mapa de aéreo donde se ve, pues eso, claramente una diferencia abismal, ¿no? Con la reducción del tráfico aéreo, pero claro, algunos de estos temas van a desaparecer a medida que se reactive la actividad económica. Entonces, ¿dónde encontramos ese balance en que esto haya estado aquí para quedarse? Que yo todavía tengo ahí una pregunta con que haya que reactivar la actividad económica, ¿no? Entonces, la conclusión es, para mí no es tanto reorientar prioridades, sino pasar de predicar a realmente hacerlo y luego, francamente, hacer menos cosas de más calado y que la gente no tenga ese bombardeo de actividades de responsabilidad social, que parece que no eres nadie si eres una universidad, una empresa, una institución que no tienes tu propio programa de responsabilidad social, tu propio Hay que hacer menos y de más calado, en mi opinión. Yo creo que es una pregunta increíblemente genérica en la que contestar, desde mi punto de vista, es especular sobre el mundo que nos va a dejar la pandemia. ¿Cómo de global es ese mundo?
Es lo que tenemos que saber para poder contestar a esta pregunta. A nivel genérico, luego obviamente podemos despiezarla e ir contestando sobre lo que creemos que va a ser el impacto en cada una de las áreas, desde la medioambiental hasta la industrial. Pero estamos viendo cómo durante la pandemia el mundo no ha actuado de forma global y los países se han replegado sobre sí mismos. Cualquiera que lea a los filósofos del siglo XXI, entre ellos, por ejemplo, Harari, puede que sea bastante pesimista sobre el mundo global que vamos a tener tras la pandemia. Con lo cual, temas como medio ambiente, temas como movilidad global, etcétera, etcétera, y sobre todo temas en torno a la legislación de regiones y ya no solamente de países, dependerá mucho de la colaboración entre países que nos quede después de la pandemia y el concepto del mundo, si se mantiene, si se despieza, si se globaliza o si se localiza. Temas más concretos, por ejemplo, ¿qué pasa con el desarrollo de dispositivos nuevos, ¿no? O sea, cada año antes de la pandemia veíamos y seguiremos viendo, supongo, cómo salían pues, nuevos modelos mejores, con más aplicaciones, más utilidades de teléfonos móviles, por ejemplo. Pero ahora toda esta aceleración va a acelerar también la investigación en nuevos dispositivos, en qué sé yo, de repente que tengamos un microchip, por decirlo así. Se está investigando de manera continuada. Yo siempre digo que la innovación no solamente es aquello que se ve, sino muchas veces es aquello que no se ve, pero mejora la calidad de productos que ya tenemos. Si nos remitimos a algo muy tradicional, como por ejemplo un coche, el coche 100 años después sigue pareciéndose mucho a lo que era el día que el señor Ford lanzó el primer modelo. Sigue teniendo 4 ruedas, un volante, 2 o 4 puertas, y sigue teniendo un motor que funciona de una manera bastante similar. En lo que se ha avanzado en estos últimos 100 años es en toda la tecnología que garantiza la seguridad del conductor y obviamente nos permite ir más rápido, más seguros y a mayores distancias. Con los dispositivos tecnológicos ocurre exactamente lo mismo. Hay mucha innovación en temas como, por ejemplo, inteligencia artificial, que lo que están haciendo es garantizar la seguridad del uso que hacemos de esos productos o de esos dispositivos. El que las baterías, por ejemplo, duren infinitamente más y no tengamos a lo mejor que cambiar un teléfono en el mismo plazo que lo hacíamos antes y una serie de facilidades que nos van ofreciendo muchísimas veces sin cambiar de dispositivo también es innovación. Y fundamentalmente ahora se está invirtiendo y posiblemente sea lo que más entendamos como innovación de cara al futuro más allá de la inteligencia artificial en realidad virtual y realidad aumentada. La realidad virtual es a la televisión lo que la aumentada va a ser al móvil. Estamos viéndolo además en nuestras conexiones del día a día. Esto que estamos haciendo aquí no podría ocurrir sin los avances tecnológicos, pero sobre todo muchas herramientas de prácticamente telepresencia y de activación por voz, de gestión por voz, que muchas empresas tecnológicas están lanzando al mercado y perfeccionando continuamente, forman parte de esa realidad virtual que está aquí para quedarse. Sí, a ver, y de nuevo también nos podríamos alargar mucho porque en el mundo de los dispositivos te diría que es que toda aquella cosa que es susceptible de meter un chip dentro ya es un dispositivo, ¿no? Yo destacaría sobre todo, y además por dejarlo en un también tono positivo, los dispositivos en el ámbito médico. O sea, a mí son los que me interesan muchísimo y estamos viendo, yo creo que además en el buen sentido, pues una explosión de dispositivos pues para lo que es el tratamiento de enfermedades crónicas, ¿no? Que además, insisto, estamos en un continente donde pues por la edad de la pirámide de población cada vez va a ir mayor gasto de la seguridad social ahí y yo creo que hay en el mundo de la gestión de los dispositivos pues desde diabetes, ¿no? Desde diabetes hasta temas de movilidad, etcétera. Yo creo que estamos viendo ya, y esto está para quedarse, de una explosión de dispositivos en el campo médico. Yo creo que además de los dispositivos y Irene empezaba a tocarlo, el tema de software, ¿no? Donde, por supuesto,
lo comentaba al principio, el tema de la voz, o sea, no ha hecho nada más que empezar, ¿no? Hemos asistido durante muchos años a lo que es el desarrollo de dispositivos más unido a capacidad del dispositivo, a entorno táctil, pero yo creo que la voz es la gran asignatura, creo que vamos a ver en los siguientes años. Y luego, por supuesto, también los temas de realidad aumentada. Yo creo que la parte que comentamos anteriormente del comercio electrónico, además de los temas de conectividad que decíamos que era la base, todo el tema de realidad aumentada, cómo realmente la experiencia de compra va a ser igual o incluso casi mejor en muchos casos a nivel poder probarte la prenda, cómo te quedaría, cómo tal. O sea, yo estoy viendo cosas en el mundo del comercio electrónico que parecen de la película del Minority Report, ¿no? Entonces, yo, fíjate, y hay más cosas, ¿no? Y finalmente cierro, y comentaba también Irene del tema de la industria del automóvil, ¿no? Yo creo que hay industrias que no es que se estén transformando digitalmente, es que van a ser otras industrias. Es que en la industria del automóvil, dale unos pocos años y a la gente joven ahora, ya lo estamos viendo, no le va a preocupar el tener un coche, ¿no? O sea, los coches ya no se van a comprar, ¿no? Va a ser un servicio, se va a gestionar como un servicio. Y por eso cuando comentábamos antes de transformación digital, decía yo, ¿no? Que una cosa es adaptarte y hacer digitalmente lo mismo que estás haciendo ahora, y yo creo que eso tiene un recorrido limitado, y luego el gran ámbito de oportunidad es reinventar o inventar negocios para la nueva realidad, que fundamentalmente son negocios de servicios y donde yo creo que Europa tiene muchísimo que decir. Y yo creo que el sector del automóvil es uno de ellos, ¿no? Donde habiendo sido un sector de propiedad del coche, del bien en ese sentido, se está transformando ya a un sector de servicios. Al inicio de esta intervención de la importancia que para ella tiene todos los avances en cuanto a dispositivos y demás para la medicina, ¿no? Para la salud. Bueno, pues aprovechamos para saludar, que me parece interesante, a uno de nuestros espectadores, Ignacio Martínez Esteban, dice: soy médico, colaboro con el Hospital Materno Infantil Moncole en Kinshasa, República Democrática del Congo. Con las nuevas tecnologías se facilita mucho la colaboración y aprendizaje entre profesionales. Se agradecen mucho los avances en la comunicación. Bueno, pues para subrayar esto, ¿no? que están comentando nuestras ponentes. También se me ocurre, ¿qué pasa con los avances? Que se está avanzando más en cuanto a las personas con algún tipo de discapacidad, pues, no sé, un ciego, una persona sorda, que claro, obviamente tienen otras necesidades y estos avances, los que estamos hablando en cuanto a dispositivos, pues no les sirven a todos ellos, ¿no? ¿Se está incidiendo en esto? Si empiezo yo y Irene complementa o añade o corrige, pero la respuesta es sí. Y vuelvo, y estoy hablando mucho en esta charla, por ejemplo, el tema de envejecimiento de la población es algo que sí o sí requiere y va a requerir funcionalidad adaptada dentro del dispositivo, ¿no? Pero fíjate, también diría una cosa, y comentaba antes que muchas veces en los dispositivos y en el mundo de la tecnología hay cosas que están y que no se están utilizando, ¿no? Entonces, yo haría una apuesta, ¿no? Pero, por ejemplo, mucha gente no sabe, porque muchas no la ha tenido que utilizar, ¿no? Pero dentro de lo que es el ordenador que ya te llevas a tu casa, porque además yo también soy firme partidaria que muchas veces no tiene que ser software distinto, bueno, sí software distinto, adaptado, pero que ya tiene que venir de fábrica, pues todos nuestros dispositivos, tabletas u ordenadores tienen un modo que se llama accesibilidad, donde pues desde el reconocimiento de voz hasta en muchos casos todo el tema visual, gestión de lo dáctil, contrastes de pantallas, ¿no? Lo que es el amplifier ya está dentro, ¿no? Entonces, a mí en el tema de la tecnología me preocupa también tanto la difusión y el que sea fácil la adopción, más que surjan nuevas cosas, porque el principal problema que tenemos muchos de nosotros es tener acceso a lo que ya hay. No que se puedan, que se hagan nuevas cosas, porque muchas de ellas, como decía antes, ya han salido. El tema es cómo haces que eso sea de uso general, que la gente se entere y que sea fácil adaptarlo, ¿no? Sí, todas las funcionalidades que permitan mejorar las capacidades del lenguaje en todos sus ámbitos
son una prioridad para la mayor parte de las empresas que trabajan en tecnología. Al final, que todas las personas, independientemente de sus capacidades, puedan utilizar las plataformas es fundamental para el acceso global de la población a Internet y a la tecnología. Se están explorando, además, muchas ampliaciones de estas capacidades del lenguaje. Habréis visto artículos sobre las potenciales habilidades o herramientas para escuchar con la piel, escribir con la mente y una serie de cosas que está más cerca de lo que pensamos, porque, como decía María, hay muchísimas funcionalidades del propio teléfono o del propio ordenador que ya nos permiten escribir, por ejemplo, con la voz y dictarle un texto completo, incluso un libro, que hay mucha gente que ya lo hace, a una máquina que interpreta qué es lo que estamos diciendo. Entonces, obviamente, las personas que no ven pueden estar dentro de las plataformas sociales, pero muchas otras personas que tienen otra serie de discapacidades también tienen garantías de accesibilidad que antes de que la tecnología se las facilitase no las tenían. Ahora de charla vamos a cerrar, si os parece, con una reflexión de cada una de vosotras. Bueno, pues qué aprendizaje nos deja esta pandemia, en concreto en vuestros sectores, ¿no? Vamos a comenzar por Irene. Bueno, a mí me ha hecho mucha gracia un comentario que he visto, lo habré perdido porque hay muchísimos, mira, Pere Casanclara, que dice, de acuerdo con Santiago, que dice que hay que formar a las personas en el uso de la información a la que acceden, que dice que si pregunta en Google por Sócrates sale un futbolista y si pregunta por Homero sale Homer Simpson. Esto viene a enlazar con lo que María y yo estábamos diciendo sobre la necesidad de formar a las personas en la gestión de la información y en cómo de válida es esa información para ellos. Yo estoy continuamente intentando ayudar a mi hijo a entender que no siempre el primer resultado o lo fácil es lo más adecuado para él, sino que tiene que buscar aquello que realmente le aporta el valor que necesita. Me quedo con una reflexión que ya hice al principio, que es la percepción positiva que la tecnología ha adquirido o ha ganado en estos últimos meses, en cómo las personas han aprendido a utilizarla y han aprendido a quererla y han eliminado muchos de los miedos que la tecnología había generado en los últimos meses, años. Al final, la tecnología está hecha por personas y para aportar un valor, y en el uso que se haga de esa tecnología está lo positivo o lo negativo, el impacto positivo o negativo que esa tecnología pueda tener en la sociedad. Yo mi reflexión personal, y decías tú de nuestro sector, ¿no? Pues no te voy a decir algo particularmente de tecnología. Yo una cosa que recupero de estos meses y que me he propueto y espero conseguirlo, tiene que ver con las personas, ¿no? Decía al principio que yo nunca he estado tan conectada con mi familia, tan pendiente del chat familiar, y realmente ha sido en lo que me ha arropado, me ha dado ahí más calorcillo en estos meses. Mi aprendizaje es que esto va de personas, o sea, de personas. También es cierto que ha sido la tecnología, ¿no?, lo que nos lo ha permitido. Y lo segundo y último, al hilo de, que no lo hemos tocado mucho, pero se ha hablado mucho estos días del tema del teletrabajo, pues yo me quedo con la palabra flexibilidad. Hay gente que en como dice, nueva normalidad, le ha encantado trabajar desde casa. Otra gente que yo también conozco que está deseando volver a la oficina, deseando, ¿no? Porque realmente tiene que ver a sus compañeros, porque quiere salir de casa, porque está con el homeschooling. Y yo espero que realmente lo que la tecnología nos dé es esta flexibilidad en que cada uno sepa lo que hay, o sea, que la información esté y que luego cada uno pueda hacer el uso que pensamos que comulga con nuestras preferencias, con nuestra visión y sobre todo con nuestros valores. Reflexiones. La verdad es que es una pena, ¿no? Porque hay un montón de mensajes, de gente que sigue planteando cuestiones. Hay uno que no hemos tratado, que es el de que la tecnología y la posibilidad de trabajar en remoto que la tecnología nos ha traído nos va a igualar a todos. Independientemente, va a primar el talento y la resolución de proyectos y la productividad
sobre el género, sobre la ubicación geográfica, sobre el color de la piel y sobre la ideología. Entonces, esto es otro de los aspectos que la tecnología y en este caso la posibilidad de trabajar de manera descentralizada nos va a traer. Sí, porque al principio, fuera de cámaras, ¿no? Como diríamos, yo decía, bueno, pues qué bien que tenemos una videoconferencia con todo mujeres y bueno, pues enseguida, ¿no? Decía, bueno, pues la verdad es que esto lo que trae es igualdad porque realmente qué más da el sexo que tengas, de qué color seas, si vales y además, bueno, pues estás ahí a los mandos ahora mismo de este ordenador y da igual, ¿no? Entonces, bueno, nos quedamos con eso que nos está igualando, bueno, afortunadamente a todos. Así que hasta aquí hemos llegado, una semana más. Muchísimas gracias a las dos, Irene Cano y María Garaña. Y terminamos como siempre, ya lo saben, ánimo y salud. Hasta la semana que viene. Muchísimas gracias. Hasta luego. Adiós. Hasta luego.